Amigos de Reconquista, muy buenos días a todos ustedes que nos ven aquí de este lado del Atlántico. Muy buenas tardes si nos ven del otro lado del Atlántico. Los saluda un servidor Luis Medina y como ya es costumbre estamos haciendo una transmisión en vivo y en esta ocasión tenemos como siempre un invitado de lujo. Estoy muy honrado de poner aquí al padre Justo Lefeudo, platicándonos de un tema muy relevante que es el sínodo de la sinodalidad para todos ustedes. Obviamente, antes de comenzar, quiero dar la bienvenida, padre. Gracias por aceptar. ¿Cómo está, padre? Bien, muy bien. Además, cada vez que tengo que, como interlocutor mexicano, estoy óptimo, porque yo tengo muchos lazos muy fuertes con México. ¿En serio? Sí, muchos, muy fuertes. Y además yo he estado ahí y guardo grandísimos amigos. Y además yo fui bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. No me, en serio, ¿De dónde originalmente es usted, padre? Para la gente que no lo conoce acá en los Yo soy Estados Unidos. argentino, de origen italiano. Argentino. Uh-huh. Sí, sí. Entonces tuvo la conexión con México. Qué bueno, esa hermandad entre Argentina y México siempre se ha dado. Yo tengo el privilegio de conocer muchos argentinos, incluso aquí en los Estados Unidos, padre. Me he topado con varios y he tenido las mejores experiencias con ellos. Somos culturas hermanas. Dicen que el mexicano y el colombiano son los más cercanos, culturalmente hablando, y a lo mejor no lo dudo, pero mi experiencia ha sido entre mexicanos y argentinos, curiosamente. Hablo con más argentinos de todo el mundo hispano. Pero bueno, qué privilegio que fue bautizado ahí con Nuestra Señora de Guadalupe. Yo ni como mexicano me tocó ese privilegio. No, incluso no era mi parroquia, me llevaron especialmente ahí. ¿Sí? Sí, estaba como a 8 kilómetros o 10 de donde yo vivía. Wow, fíjense Así que nomás. fue así determinado. Sí, No, a mí me tocó una próxima Santa Engracia, si mal no recuerdo, ahí en Monterrey, soy del norte de México, en Monterrey. Pero sí. bueno, padre, pues antes de comenzar del tema y todo, nada más si me permite, voy a dar unos agradecimientos rapidito a las personas que hacen posible este contenido por medio de sus contribuciones en medio de Patreon, así como ellos, tú también lo puedes hacer. Y en esta ocasión voy a hacer una petición en especial. Yo sé que se pueden suscribir a nuestro canal de Reconquista, también pagando ahí. Agradecemos mucho las suscripciones, pero a las personas que les voy a solicitar por un tiempo que quieran donar en nuestro chat, estamos muy honrados y lo necesitamos, claro que sí, muy agradecidos, pero les pido que por un tiempo hagan una excepción y donen a este sitio. Ya compartí el link, por cierto, en el canal de Telegram. Esta mujer que ven ahí se llama Sarah. Sarah es la esposa de Ryan. Ustedes a lo mejor los que hablan inglés o han visto a Ryan Grant, hace videos con el padre Ripperger, acaba de publicar un libro, ha hecho contribuciones en diferentes medios, en inglés, etcétera, etcétera. Pues a menos de que suceda un milagro, pues Sarah es muy probable que acompañe a nuestro Señor para final de... No sabemos, solo Dios tiene el poder de la vida y la muerte, obviamente, pero tiene un cáncer, está muy avanzado, ya tiene metástasis. Y pues bueno, ya sabemos cómo se desenvuelve esta situación. Entonces, cualquier donación que puedan ahorita hacer en el super chat, se las pido que por favor se lo vayan a dar al link que puse en Telegram. Eso es la página de Sarah, porque los gastos ahorita Ryan, y Ryan no lo he dicho, pero pues yo lo sé de primera fuente, están muy severos, muy profundos, se han endeudado, el sistema médico obviamente pues se le ha hecho muy difícil. Bueno, es un viacrucis para acabar pronto. Ya después les puedo dar más detalles en privado si gustan, pero ustedes con que sepan de que estos tratamientos son caros, está batallando, obviamente es una familia católica, incluso les gusta la misa tridentina, etcétera, etcétera. Pues échenle la mano, lo que sea, incluso si es $1, es más que suficiente. Obviamente los rosarios y la oración para la familia Grant. Bueno, dicho esto, también les obviamente recuerdo que se suscriban al canal del Padre, que se llama Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Ahí ven, por cierto, la foto de la Virgen María encima. Y ven a nuestro queridísimo santo patrón, el Padre. Usted no se lo sabe, pero el Monseñor Garza Treviño, que es obispo del área de Piedras Negras, el norte de México, consagró Reconquista en una entrevista que hicimos con él a San José. Entonces, el canal técnicamente no es mío,
El canal de San José. Entonces, aquí estamos al servicio de San José en lo que hacemos. Entonces, bueno, no se olviden suscribirse, amar a Cristo, amar a la iglesia. También tiene un canal de Telegram, ¿verdad, padre? Sí, Misión María Eucaristía. Ahorita, por cierto, voy a poner la imagen, Misión María Eucaristía, para todos ustedes. Y también se suscriban. Ahí tienen actualizaciones de lo que está haciendo, ¿verdad? Sí. Aquí está. Perfecto. Ahorita se los pongo también en pantalla para todos ustedes que quieran suscribirse. Ahora sí, padre. Dicho esto, pues vamos a hablar de un tema, ¿okay? que nos ha interesado. Y yo le noto mucha relevancia, padre, porque si usted lo ha visto, de hecho, mejor que yo, como sacerdote y todo, está imperando mucho la confusión en estos tiempos, en todos los ámbitos. En el ámbito político, en el ámbito religioso, ni se diga, en el ámbito familiar, etcétera, etcétera. Y esta palabra y este evento que se llama el sínodo, realmente ahorita he notado que ha traído mucha confusión. No estoy diciendo que el sínodo sea algo confuso, simplemente que la gente no lo ha captado. Y pues qué mejor persona que usted para que nos vaya guiando de la mano paso a paso sobre qué es un sínodo. Vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué es relevante un sínodo y qué se diferencia entre otras cosas y de qué se trata este sínodo? Entonces, ¿por dónde quiere usted empezar, padre? ¿Cómo quiere comenzar con lo del sínodo? Bueno, una pregunta te hago. ¿Está siendo grabado el programa? Este está transmitiendo en vivo, pero también se queda grabado. Sí. Bueno, no, pues me interesa también. Bueno, vamos por partes. Hablar del sínodo. Ante todo, esto empezó en el año 2021 y se está haciendo por etapas, este sínodo sobre la sinodalidad. Comenzaron por las iglesias locales. ¿Locales cuáles son? Por ejemplo, la iglesia mexicana, la iglesia argentina, la iglesia polaca. Locales. Locales quiero decir las diócesis. Luego por las nacionales. Ahí, la segunda parte fue por las nacionales, mexicana, argentina, lo que sea. Y luego ahora están en la etapa continental. Por ejemplo, América, Europa, sí. Hasta abarcar toda la iglesia. Estaba programado terminar en el 2023, pero ha sido postergado las conclusiones para el 2024. Ahora, una cosa que a veces se confunde es sínodo con concilio. Ándele. ¿Cuál es la diferencia? En realidad se ha utilizado tanto una palabra como otra. Lo que sí se diferenció siempre fueron los concilios ecuménicos. En todas las épocas se destacaron y en total fueron 21 concilios ecuménicos en los que participó la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa de esos 21 reconoce solo los primeros 8. Estos concilios abarcan la ecumene o ecúmene, la tierra conocida, por eso se llaman ecuménicos. ¿El concilio qué es? Es la reunión de todos los obispos del mundo cuando son convocados por el sumo pontífice para un determinado temario que es muy importante para toda la iglesia. Así, dicho en formas muy genéricas, porque también eso puede ser un sínodo. Y el concilio emite documentos legislativos, define dogmas, condena herejías. Así fue en el pasado. Sí. En la antigüedad, digamos, en las primeras épocas, los primeros siglos, fueron los emperadores quienes convocaban al concilio del emperador, excepto en el primer concilio. El primer concilio fue el de Jerusalén. Sí, en el libro de los Hechos, ¿va? ¿Cómo? Es el que habla el libro de los Hechos. Exacto. Y es el que participaron apóstoles, presbíteros y Pedro, Santiago, que era el pariente de Jesús, y Juan, eran las principales figuras, las columnas de la iglesia. Sí. Como también lo dice después San Pablo cuando va a hablar con ellos, ¿no? Pero eso es después. El tema por el cual se habían reunidos era dilucidar la cuestión de la circuncisión, porque estaban algunos de Judea, es decir, que ingresaban en el camino, se llamaba al comienzo, no se llamaban todavía cristianos, y que eran judaizantes, exigían a los nuevos conversos, los que venían del mundo pagano, de la gentilidad, circuncidarse como condición de salvación y imponerle los preceptos
mosaicos de la ley de Moisés. Es decir, que tenían que pasar por el judaísmo para ser cristianos, para decirlo de una forma muy simple. Que curiosamente, padre, disculpe la interrupción, pero no sé si usted ha notado, al menos de este lado, en el Nuevo Mundo, ha surgido mucho el mesianismo, que es algo similar, o sea, ha crecido bastante, donde están, para la gente que no sabe, donde están imponiendo leyes estilo judaica, ni siquiera son del judaísmo de ese entonces, pero pues más moderno, al final de cuentas, para realmente ser un servidor y adorador de Cristo, ¿verdad? No sé si usted ha notado eso allá en Europa. Aquí no, pero yo he visto en Estados Unidos, digo, en América y sobre todo en México, hay algunos que se disfrazan incluso de judíos, ¿no? Sí. Que no lo son y que son muy criticados por los judíos mesiánicos. Esto nació en Estados Unidos, Jews for Jesus. Yo los he conocido en Argentina. Yo hace 20 años que no estoy en Argentina, ¿no? Pero yo los conocí en Argentina y me interesaron mucho porque era interesante cómo habían sido iluminados, ¿no? Ellos, conversión no les gusta mucho a ellos. En realidad, el que se ha convertido al catolicismo, sí. Pero claro, están en mitad de camino. La vez pasada le mandé un programa de un judío mesiánico, que es un rabino, Sí. y que él criticaba mucho a esos otros que se están judaizando. Decía, eso no, pero tampoco ellos llegaron. Entonces lo comenté a una amiga mía, que es argentina, judía, que vive en España, y donde él le alcanzó la gracia realmente a ella en España. Y me contaba una vez, dice, yo mira, me acuerdo exactamente el momento que era, creo que en Valladolid o en Valencia, no me acuerdo, donde dice, estaba en la plaza y sentí, nadie me lo dijo, nadie me lo pidió, tienes que bautizarte. Porque ella iba a rezar los laudes a una iglesia, ¿no? Sí. Pero, porque se sentía atraída, pero todavía no. Entonces, cuando yo le mandé ese programa, inmediatamente le mandó un comentario y le dice, ¿ustedes qué esperan para entrar en la Santa Madre Iglesia Católica? Así, sin ninguna vuelta ni sin ninguna diplomacia. Sí, estaba pasando eso. Y era exacto. Yo cuando los veo a ellos digo, pero esto parecen los primeros que eran los judaizantes, ¿no? Sí, sí. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicieron después enviaron una carta a las comunidades cristianas de la diáspora en las que le decían, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponernos más carga que las indispensables. ¿Y qué hacían? Le prohibían comer animales sacrificados a los ídolos y abstenerse de la sangre de animales estrangulados y de la impureza. Pero más que la impureza, no era la impureza solo ritual, ¿no? No era esa de lavar esto, hacer aquello. Y decía que los cristianos venidos del paganismo no debían circuncidarse ni atenerse a la observación de la ley mosaica en temas de purificación rituales y en temas de la ley del sábado, porque estos están haciendo lo que tú dices, el Shabbat Shalom, y se reúnen el sábado en vez del domingo, ¿no? Es increíble, bueno. Sí. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí. No se enteraron de que hubo un concilio en Jerusalén, ¿no? Fue el primer concilio. Y sí, lo que pasa es que una de las cosas que eran evidentes al comienzo es que cuando había un bautismo, cuando los bautizaban, se manifestaba el Espíritu Santo. Claro, el Señor lo hizo ¿por qué? Porque tenía que mostrar que había un sello ahí, que estaban sellados por el Espíritu. Entonces, como si han recibido el Espíritu Santo, que tienen que pasar por lo demás, ya está. Pero luego, claro, ahora en ningún bautismo se manifiesta el Espíritu, porque no es necesario. Quizás será necesario de nuevo porque se ha perdido la fe. El Papa Padre, sí, perdón. Padre, disculpe interrupción, pero qué bueno que me enfatiza ese punto porque no sé si has escuchado, hay denominaciones protestantes, yo las conozco de primera mano, padre, que uno de los estatutos que ellos tienen es lo que le llaman la manifestación del Espíritu Santo y una de las cosas que ellos determinan que es esa manifestación, o sea, dice, si realmente eres bautizado y el Espíritu Santo está en ti, tiene que verse en que tú hablas en lenguas, un don carismático, como usted acaba de decir,
Pero usted acaba de decirnos algo muy clarificador. O sea, espérame, eso fue al principio porque necesitaba un tipo de sello de garantía o legitimidad en ese aspecto, una prueba, pero ya no estamos en esos tiempos. No. Y ese tipo de supuestas pruebas que imponen ciertas denominaciones, pues una vez más llevan a la confusión, padre, o no sé cómo usted lo vea. Yo lo veo como una barbaridad, porque es como imponerle a Dios qué acción tiene que tener sobre la persona. La iniciativa es de Él. Si la persona tiene glosolalia, es decir, habla en otras lenguas o canta en lenguas, es porque Dios se lo dio, pero no porque... Yo he visto también esto, hacen talleres incluso Sí, en la sí. Iglesia Católica, y entonces bla, 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 pero es un bla, bla, bla que lo estás inventando tú. Balbuceo, El literal. tema es si Dios te lo manda. Yo no estoy negando que haya, ¿eh? No, no, eso no, porque lo Claro, he visto que sí hay. No, claro. no, no me pongo en una posición extrema de decir, no, eso no existe. No existe. Pero existe si Dios te lo da, pero si no se lo da es inútil. Porque se ve inmediatamente, se nota que es forzado. Al contrario, yo creo que cuando empiezan a gritar pidiendo el Espíritu Santo rehuye, se va. Claro, porque es el esfuerzo humano. No es, una cosa es llamarlo y que se manifieste si se quiere manifestar. Y otra cosa es como autoimponerse que tiene que estar ahí. Sí, Eso es un error muy grande. sí. Que, 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 bueno, se puede hablar en glosolal y todo eso. Santa Teresa lo comenta, San Ignacio de Loyola también le llaman locuelas. Eso los santos lo han tenido. Pero la iniciativa siempre es de Dios. Decía, bueno, no sé si, a ver, quiero no perderme, pero no, todas las preguntas que quiero hacer es fantástico lo que comentemos porque va enriqueciendo. Sí. El Papa Benedicto ha dicho que cada concilio nace de la iglesia y vuelve a la iglesia. Y el de Jerusalén, por ejemplo, nació por necesidad. Es decir, estos judaizantes que querían imponer el yugo de la ley mosaica a los que habían sido gentiles. Pero digamos, al final, ¿cómo vuelve? Vuelve a la iglesia mediante una recomendación que hacen los padres conciliares, acordarse de los pobres, sobre todo la iglesia de Jerusalén, cosa que siempre dirá Pablo que yo siempre me he preocupado en hacerlo, ¿no? Ahora, los sínodos en general, estamos hablando en términos un poco genéricos, porque después se pueden confundir. Por otra parte, sínodo es una palabra de raíz griega, mientras que concilio es una palabra latina, pero que están a veces significando lo mismo. Los sínodos, para darles una categoría, han sido en general de alcance más limitado. Por ejemplo, reunión de obispos de una región para determinar cuestiones disciplinares. Pero claro, también un concilio de reunión de obispos, ¿no? Y a veces cuestiones que eran de mayor importancia o mayor gravedad. El primer sínodo con esa palabra sínodo, es del año 190. Creo que el Papa era Víctor I. ¿Para qué se reunió? Para quería determinar la fecha de la Pascua. Si era el 14 de Nisan, que es la Pascua judía, el Pesaj, o era el domingo, ¿no? Y no la determinaron, se discutió, pero en realidad la fecha de la Pascua fue establecida por el concilio, es decir, ecuménico de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, que fue convocado por el emperador Constantino. Bien. No, espero que no irme mucho para que no se... No, vamos bien, usted sigue el pan, nos vamos, está muy Lo que interesante. quiero llevar a ejemplos para que lo notemos. Por ejemplo, otras cuestiones, ¿no? Por las cuales se reunían. La cuestión de los lapsi. ¿Quién eran los lapsis? Eran los que tropezaron, los que habían claudicado. Por miedo a la tortura, por miedo a la muerte, cuando hubo la persecución, abjuran de la fe. No, yo no soy cristiano, ¿sabes? Pero después quieren volver. Entonces ahí tienen que ser tratadas estas cuestiones por sínodos regionales o por sínodos provinciales. Están los sínodos diocesanos, ¿no? Convocados por una diócesis. Pero vamos a los concilios. En general, como digo, fueron convocados para afirmar la fe ante la propagación de herejías o
para precisamente determinar cuáles eran las herejías, las que denunciaban. Las condenaban y declaraban anatema, o sea, excomulgado a quienes las sostuvieran. Bueno, ahora vamos al sínodo de la sinodalidad. Como decía, la palabra sínodo es de origen griego y algunos dicen que significa caminar juntos y otros dicen que significaría pasar juntos el mismo umbral. Es un caminar, pero para pasar un mismo umbral. Ahora, ¿de dónde viene este sínodo que es tan peculiar? Porque estamos hablando de algunos sínodos que han habido, pero este es sobre la sinodalidad, nada menos. Es decir, la causa hay que remontarla al último concilio. Y dicho sea de paso, en ese concilio, no sé, porque había hablado que se definen dogmas y condenas. En el Concilio Vaticano II no hubo ninguna definición dogmática, no hubo condenas, sino que se estableció como meta el diálogo con el mundo. Ahora, en ninguna parte de la Escritura aparece el diálogo como mandato del Señor. Nuestro Señor nos mandó a dialogar. Nos mandó a ¿qué? Anunciar el Evangelio a toda la creación y a bautizar, como está sobre todo en los Evangelios de San Marcos y San Mateo. Uh-huh. Por cierto que no nos mandó a entrar en antagonismos, a pelearnos. Pero si hubo litigios, hubo desde el comienzo, porque nosotros anunciábamos la verdad. Sí. Y no hay lugar más que a una verdad. Y fuimos y somos perseguidos precisamente por no descender a pactos con el mundo. Hoy todas parecen ser verdades, con lo cual, si todo es verdad, ninguna es verdad. Claro. Ese es el relativismo denunciado por el Papa Benedicto. Y tenemos también ese indiferentismo religioso. Como diciendo, da lo mismo una religión que otra. Total, todas llevan a la salvación. Eso es una herejía fenomenal. Esa es una indiferencia hacia la verdad. Bueno, entonces del diálogo, que como propósito es bueno, no se puede decir que no era malo. Yo no estoy en una crítica acerba al concilio, pero digo, eso fue lo que pasó. Y se pasó de ese diálogo a descender al mundo, pero no para elevar el mundo, sino para imitarlo o para contaminarse del mundo. Y el Señor que nos dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y esa situación de adaptarse al mundo se refleja lamentablemente en este sínodo. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue configurado? Se hace por medio de consultas, como si fuera la capilaridad, de abajo hacia arriba, ¿no? Como si la Iglesia debiera seguir la opinión de las mayorías. Aunque dicen que no, pero igual lo están consultando. O estuviera sujeta a encuestas, a plebiscitos. Todo esto es ajeno a la Iglesia. La verdad no es producto de encuestas o de elecciones. Perdón, pero es así. Es decir, ya al pan, pan y al vino, vino. Exactamente. ¿Cómo está impostado? Me sale la palabra italiana, porque yo ahora estoy en Italia. Pero ¿cómo está? No me sale, pero ¿cómo está hecho en el fondo, no? El sínodo puede tratar temas pastorales y asuntos disciplinares, sí, pero nunca podrá estar desvinculado de la verdadera doctrina de la fe, de las costumbres, de la tradición de la Iglesia. Todo lo que viene de la enseñanza del Señor, de la luz del Espíritu, de todo lo que ha sido custodiado por el magisterio perenne de la Iglesia, que es ahí todo el depósito de la fe y de las costumbres. Por tanto, el único modo de caminar juntos, hay uno solo, es siguiendo a Jesús. Solo podemos cruzar juntos el umbral de la verdad y hacer que otros la atraviesen para entrar en la casa de Dios. Si vamos tras las huellas de Cristo, ¿no? ¿Qué queda fuera de ese umbral? Queda el error, queda la confusión, queda la apostasía, a la que la Iglesia debe condenar, igual que las herejías. Las herejías. ¿Qué percibe usted en este sínodo entonces, basado en lo que estamos viendo y en la experiencia anterior de otros sínodos? ¿Cuál es la diferencia de este sínodo a los que ha habido en anterior? O sea, ¿no se busca obviamente condenar o clarificar en este sínodo? ¿O qué es la impresión que nos da? Ya la diferencia está en la consulta. Oh.
Exacto, y en el concepto que tienen de que están consultando al pueblo de Dios, haciendo como que el pueblo de Dios es el sensus fidelium, el sentido de los fieles. ¿Y qué es el sentido de la fe? De esto quiero hablar, porque si lo digo así, Sí, muchos no van a entender. sí, Pero nosotros lo que tenemos que caminar, es decir, es como a ver, las catedrales góticas, ¿no? sí. Que dentro está todo lo santo y fuera que están las figuras de demonios en la arquitectura, digo, ¿no? Ujú, Las sí, gárgolas, las quimeras, son todas figuras legendarias, quedan en el exterior. Eso no puede entrar en la iglesia. ¿Mm? Y eso es lo que está entrando. Es decir, el mundo del error, el mundo del mal, el mundo que es hostil a Dios, queda fuera. Y dentro solo debe caber lo santo. Por lo tanto, un signo tiene que llamar a la santidad. Y aquí está ausente. Tenemos que caminar hacia la santidad. Este tiene que ser el objetivo concreto, en un tiempo que los hombres están tan alejados de Dios. Eso no figura. Eso no figura. Ese no es el objetivo, sino caminar juntos, sí, caminar por caminar. Pero ¿y a qué vamos a llegar? Es decir, bueno, y la colegialidad, pero no son medios, pero no son fines en sí mismos. El objetivo del sínodo, de los concilios, es llevar la luz, salir de la confusión, anunciar y evidenciar la verdad. De los sínodos, de los concilios, debe salir fortalecida la iglesia y desprendida de los errores como ha sido siempre. Porque por su naturaleza los errores no le corresponden, son contrarios a ella. En la iglesia está solo la verdad. El Señor nos dijo ser sal de la tierra y luz del mundo. Ese es el mandato. Y no, bueno, y no confundirnos con las tinieblas del mundo. ¿Qué es lo que está viendo? Vamos a ver ahora cuando veamos cómo es el documento, el instrumento laboris, el documento de trabajo de este signo. Ahora, perdón. adelante. Por ejemplo, viendo el Concilio Vaticano II, ¿no? Se define como pastoral, ¿está bien? Es decir, no es dogmático, pero no se denuncia los males de la época, que tendrían que haber sido condenados. Pensemos que hemos vivido con el primer sistema de gobierno de la historia que se declara ateo y todo el sufrimiento que ha traído el comunismo. Y medio mundo era comunista en ese momento. En ese momento, sí. Sí, sí. También el régimen ateo nazi, pero en el momento del concilio ya no existía. Pero en cambio en ese momento estaba el comunismo y no hubo condena. No hubo condena. Bueno. Que por cierto ha afectado a Latinoamérica más que cualquier otro, y no es por hacer comparación y contraste, pero si algo ha dejado miseria y muerte literal, o sea, más que cualquier británico o inglés o lo que tú quieras ponerle, han sido la influencia comunista, las garras comunistas en toda Latinoamérica, en el mundo no solo acaba, pero definitivamente. Sobre todo, es verdad, Cuba y todo lo que vino después y lo que ahora está de nuevo. Y lo que ahora sí, padre, nombre. Como el boomerang. Sí, y regresó con fuerza. De otra forma, pero vuelto. No está cañón. Pero ¿por qué vuelve? Porque hay un defecto, hay algo, incluso a veces complicidad para que haya vuelto. La teología de la liberación, todo lo que hay. Bueno, pero ahora, bien. Volviendo un poco perdón si hay un desorden, pero volviendo a este signo de la sinodalidad, ¿de dónde nace? Yo decía del Concilio Vaticano II, en realidad justo en el posconcilio, no el concilio, cuando Pablo VI quiso el sínodo de los obispos como una institución permanente. ¿Y por qué? Para mantener vivo ese espíritu de colegialidad que había nacido como una experiencia del Concilio Vaticano II. Porque claro, un obispo está aquí, el otro está allá, uno está en, qué sé yo, en Tierra del Fuego, el otro está en Ho Chi Minh, ¿no? Sí. Pero llega un momento a que reunirse es interesante porque se intercambian experiencias y todo, ¿no? Claro. Es muy válido. Y por eso quiso esa institución permanente. Es de ahí que viene. Entonces, el título de este sínodo es el de la colegialidad. Es un sínodo sobre la colegialidad. Eso significa sínodo, la sinodalidad. O sea, el enfatizar la importancia de las iglesias particulares de cada nación que ellas pueden aportar al sentir del pueblo. Eso es lo que dicen ellos, ¿no?
Por eso dice, el sentir del pueblo. Ah, pero cuidado, el pueblo. Aquí entramos en algo, es una categoría. ¿Qué es el pueblo? Yo digo, el pueblo. ¿Pero qué es el pueblo? El pueblo es una categoría ideológica, política, estadística, sociológica, teológica, pero ¿qué tipo de categoría teológica? Porque aquí lo que se está cambiando, analizando el documento, te das cuenta que están cambiando el sensum fidelium, que eso siempre lo ha tenido la Iglesia, y que es tan importante, por Vox Populi y Vox Dei. Ah. La voz del pueblo y la voz de Dios. Entonces, padre, corrígeme si no lo comprendo bien, pero de pasar lo que buscaba San Pablo VI, de buscar las experiencias locales para enriquecer a la iglesia, hemos pasado de eso a las experiencias locales a que tomen supremacía sobre cómo se define la iglesia. O sea, ya se convierte en el estándar. Locales, pero ojo, ¿qué experiencias locales también hay que preguntarse? Ahí está la clave. Porque yo puedo sacar después, todo depende de las conclusiones que yo saco y a quién incluyo y a quién excluyo. Sí. Ese es el tema. Es como meter un sistema democrático, además, en el medio. Eso es extraño a la iglesia. ¿Por qué? A ver, qué bueno que menciona eso. Vamos un poquito, no hay que estacionarnos mucho ahí, pero que siento que es importante un poquito clarificado, desmenuzar esto. ¿Por qué el sistema democrático en exactamente la iglesia no es compatible, padre? Válgame la pregunta para la gente. Porque estamos todos pensando eso, o sea, todos hemos crecido, al menos los que somos generación X para adelante, generación X milenios y generación hasta los más jóvenes, pues tenemos una visión, los lentes con los que vemos el mundo son lentes democráticos, pero no todo aplica ahí. ¿Por qué la iglesia no es compatible en ese aspecto, padre? Bueno, primero habría que comentar una cosa, que siempre la democracia tuvo como un valor muy positivo, hasta ahora, porque ahora se está viendo no solo las dificultades, sino las trampas que hay. Pero a eso vamos a ir. Pero el Señor no creó los puso a los 12 apóstoles, bueno, muchachos, a ver qué opinan. Claro. A ver, ¿cómo hacemos esto? No, es la autoridad suya la que va transmitiendo. La iglesia es jerárquica, porque la creó así el Señor. La fundó jerárquica, la fundó sobre Pedro, sobre los apóstoles. La iglesia es jerárquica. Entonces, y a partir de ahí, además le has dado la enseñanza que ha sido transmitida. Es la tradición de lo que se ha recibido. No se puede cambiar esa tradición en el sentido de la fe y todo lo que hemos recibido. No podemos, no es algo dinámico, sujeto después. A ver, ahora cambiaron, los tiempos son diferentes. Así que eso era y eso lo dicen, no lo dicen con estas palabras, pero lo están diciendo. Claro. Cuando dicen, bueno, pero algunos mandamientos no son alcanzables para algunos. ¿Cómo no son alcanzables para algunos? Entonces, como no son alcanzables, le vamos a bajar el listón. Así pueden pasar. Es una barbaridad. Porque están desconociendo que el Señor vino a traer nada menos que la gracia. Como le dice a San Pablo, te basta mi gracia, ¿no? Para alcanzar. Es decir, es eso. Entonces, claro, la mayoría no puede. La mayoría ahora se vive diferente. Y ahora, claro, ciertas cosas ya se ven normales. Se ven normales porque la mayoría se ha alejado de Dios. Se ven normales porque estamos en la apostasía, por eso se ven normales. No porque Dios haya cambiado. Ese es el tema. Entonces, por eso, pero cuando se habla de pueblo de Dios, esa categoría que pretenden que sea eclesiológica, pero detrás viene la teología del pueblo, ese es el tema. El pueblo como categoría teológica. Lo que el pueblo diga es lo que la iglesia debe seguir. Ah, no, eso es muy diferente. La iglesia, digamos, en distintas ideas, concepciones eclesiológicas, está la del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no es aislado.
Por supuesto que es la figura del pueblo de Dios basada en lo que fue al comienzo, ¿no? Dios tuvo su propio pueblo, Israel, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Pero ese pueblo sigue a Dios, no le impone a Dios qué tiene que hacer. El pueblo de Dios está sujeto a Dios. Entonces sí es pueblo de Dios. Entonces sí, porque cuando deja de ser pueblo de Dios, Dios los castiga, como en Meribá, como en Masá, en el desierto, los castiga. Cuando el pueblo de Dios, no, aunque es Israel, no es el Israel que hace el becerro de oro. Con Aarón. Es Israel que acoge la ley del Señor. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, atención, porque este pueblo de Dios, si yo lo tomo solo, es en horizontal. Me quedo en horizontal, me quedo en lo democrático incluso. Pero me falta la vertical. Me está faltando Dios, me está faltando que es cuerpo místico, que hay una cabeza, esa cabeza es Cristo. Entonces, el pueblo de Dios es el que observa la ley de Dios, no quienes quieren imponer su propia ley. Y ahí está el tema. Está la diferencia. Es decir, camina hacia Dios, sigue a Jesús, no pretende que Jesús lo siga. Y el criterio, si es de la mayoría, ¿de cuál mayoría? Sí. Si el pueblo de Dios es el que se adhiere a la opinión dominante dentro de la iglesia, digamos, sabiendo cómo se logra una opinión dominante, incluso un criterio único, entonces se llega al absurdo que hay que someter la verdad a qué piensa la mayoría. Cómo se comporta, cómo se quiere comportar. No puede ser que la verdad dependa del número, que se plebiscite la fe, la moral. Ahí está el meollo de la cuestión. Eso nunca fue así, no puede admitirse que lo sea. Una sociedad decadente en lo moral, desprovista de fe, sin Dios, y lo vemos, y además en la iglesia con una liturgia decadente que manifiesta que no tiene fe, solo, y no fe, por ejemplo, en lo más importante, en la presencia eucarística. Sí. Solo lo único que puede hacer es arrojar confusión, oscuridad, sobre un tema fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental de la iglesia? La salvación de las almas. Esa es la ley suprema de la iglesia. Para eso están aquí. Sí, para eso están, o sea, literal, para ayudar a salvar. Exacto. Entonces, si eso se deja en otro lugar, no, lo importante es el pueblo. ¿Cómo es importante el pueblo? El pueblo que sigue a Dios. El pueblo no es una categoría abstracta o que yo la utilizo como me conviene para hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, el sensus fidelium, que es lo que lo quieren poner como sensus, es otra cosa. Es el sentido de los fieles, es esa intuición que tiene el fiel acerca de la verdad. Se refiere a cómo los fieles viven junto a la fe, que también se lo ve como sensus fidei, el sentido de la fe. Sentido de los fieles, sentido de la fe, van juntos, están intrínsecamente ligados. ¿A qué? A la enseñanza, al magisterio de siempre de la iglesia, a lo que ha sido enseñado. Ahí es donde, es el olfato que tiene el pueblo, que a veces, a mí a veces me comentan, ¿no? Sobre algo que se está diciendo, que se quiere imponer dentro de la iglesia, o alguna supuesta aparición, lo que sea. Me dice, esto me chirría, y tienen razón. Ahí hay algo, hay una trampa. Es decir, es eso. El sensum fidelium viene de lo que el Señor dijo, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, o a la verdad completa. Jesús les hablaba a los apóstoles inmediatos, ¿no? Sí. Porque el Espíritu le va a hacer que recordar todas las cosas, guiarlos. Eso fue lo que pasó en el primer concilio de Jerusalén. Pero también, él también incluía ese Espíritu, la verdad, a algunos de los apóstoles o autores inspirados de la Sagrada Escritura, decía a los evangelistas. Decía Mateo, Juan, o si no, los que no eran apóstoles de los 12, como Lucas y Marcos, pero inspirados, es el Espíritu, están guiados por el Espíritu, y ahí está el magisterio de la Iglesia. Pero en otro nivel también se aplican a los fieles, en un modo colectivo. El Espíritu Santo guía no solo a los obispos y al Papa, sino también a los fieles, que constituyen ese cuerpo místico de Cristo que está en unidad con el magisterio. Es decir, representa una profunda unidad,
Y esto es crucial para la identidad de la Iglesia. Fijémonos, una de las herejías, las primeras, no fue la primera en absoluto, pero fue la más dañina de todas, yo creo, fue el arrianismo. Oh, sí. Sí. Jesús no era Dios, no era totalmente Dios, no era consustancial al Padre, no era coeterno, la famosa frase de Arrio. Hubo un tiempo en que no lo era, que no era Dios. Es decir, como que llega un momento que no es coeterno, no es de la eternidad, ¿no? Una criatura. Exacto, es una criatura que después es Dios, se diviniza, ese tipo de cosas, ¿no? Una suerte de Dios menor, digamos. Sí. Claro, una especie de sí. Bueno, ahora, durante la época de la herejía arriana, la mayoría de los obispos estaban de acuerdo, eran arrianos, Sí. seguían a Arrio, la mayoría. Es decir, se despierta un momento, lo dice San Jerónimo, creo, y de golpe una mañana como diciendo todo es Arrio, arrianismo. Incluso el propio Papa, aunque no era arriano, los toleraba por miedo, lo que sea Liberio, por ejemplo. Ahora, ¿pero qué pasaba? La mayoría de los fieles no eran arrianos, estaban del lado de la ortodoxia, eran todos los doctores, los teólogos y obispos. Pero la mayoría creían en la verdad que Jesús es Dios, igual en su divinidad al Padre. Como creyeron desde siempre que la Virgen era madre de Dios. Y que eso fue la otra herejía, la de Nestorio, ¿no? Entonces, ese es el sensu fidelium. Es el verdadero sensu fidelium, ahorita lo que acaba de mencionar. Ahí es donde sí entra el sensu fidelium en la fe. Era la fe que le había sido transmitida. Está en acción los fieles que se oponen a la herejía, porque no perdieron el sentido de la fe. Por eso digo sensu fidelium, sedum fidei, ¿no? Mantenían la fe tradicional que se les había enseñado, no quisieron saber nada. A ver, corrígeme entonces, padre. ¿Podríamos utilizar como ejemplo también los católicos maronitas cuando los ortodoxos se separan de la Iglesia Católica, pero ellos no siguieron eso y se mantuvieron, a pesar de estar en las montañas aislados ahí en el Líbano? Sí, es verdad eso, es muy cierto. Y ellos tampoco rompieron nunca con los ortodoxos, pero ellos tienen al Papa como la cabeza. Sí, exactamente. Sí. Hay otro caso muy interesante, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El caso de los japoneses. Los japoneses estuvieron 200 años perseguidos, los mataron, los masacraron, ocultos, los católicos estaban ocultos. Y se mantuvo 200 años la fe. Y cuando aparecieron los primeros sacerdotes católicos, iban escondidos y los miraban, no les decían nada. Y veían si tenían mujer y veían si estaba la Virgen. Y cuando vieron que tenían la imagen de la Virgen y que eran célibes, entonces ahí se reconocieron que eran católicos. Y habían mantenido esto sin tener los sacramentos, solo sí tenían, obviamente, porque lo podían hacer ellos, el matrimonio, cuando no había nadie, y el bautismo. Pero no tenían la confesión, no tenían la Eucaristía. 200 años. Wow. Eso es su fidelium. 200, o sea, varias generaciones. ¿Qué pasaba cuando alguien moría? Pues no tenía acceso a la gracia, al viático ni todo. Nada, ya es de Dios, ¿verdad? Pues claro, en la gracia de Dios que sabía cuál era la situación de esta gente, que era fiel a la verdad. Wow. Pero estamos hablando de situaciones extremas, no ahorita, en donde muchos de nosotros tenemos el privilegio de acceder a los sacramentos y no los accedemos y no podemos decir, bueno, pues, ay, Dios me va a echar la mano porque pues a los japoneses, espérame, son situaciones opuestas, ¿verdad? O sea. Si tú no has ido a él cuando puedes ir y lo has rechazado, es decir, eso es como tomar no sé, no seriamente a Dios, evidentemente. No, hay que tomar seriamente. Yo no puedo decir, bueno, total, es lo que es de ahora. Dios es misericordioso, total, Dios es misericordioso, ya está bien. No, yo tengo yo no me salvo porque Dios sea misericordioso. Yo me salvo porque yo acudo a su misericordia. ¿Y cómo acudo a su misericordia? Arrepentido. Y con el propósito de enmendar, de no volver a pecar.
y confesando mi pecado y pidiendo su perdón. Ahí sí voy a tener toda la misericordia. De otro modo, no. Sí. Eso es peligrosísimo y Sí. se está inculcando desde adentro de la iglesia. Bueno, situaciones irregulares que pueden ser de todo tipo, pero sobre todo, bueno, con el matrimonio, ¿no? Situaciones irregulares. Bueno, pero yo te doy la absolución porque son años que están juntos, o yo te doy, podés venir a recibir la Eucaristía, qué sé yo. No, el que está diciendo eso se está condenando al otro. Dios no hace descuentos ni hace guiños, ni baja la... Sí. Lo dice justamente la lectura de ahora, ¿no? Habéis oído que los antiguos dijeron, mas yo os digo, no cometerás adulterio, pero mas yo digo, no solo ese es el pecado, ya en tu corazón, si miraste con codicia a una mujer casada, estás cometiendo adulterio. Entonces, ¿qué pasa? Siempre Dios va a dar el camino de salida. Si dos personas, no, una está divorciada y unida a otra, o las dos estaban divorciadas, o una sí, otra no, lo que sea, y no se pueden casar, pues, y no hay causalidad de nulidad, pueden vivir como hermanos y ahí sí acceder a la comunión. Entonces sí, Dios le da una salida, pero no, yo vivo como quiero y además pretendo los sacramentos. No. En el Concilio Vaticano II, usted menciona que no se denunció, al menos explícitamente, herejías o alguna de las amenazas que en ese entonces era el comunismo, entre otras, no es la única exclusiva. Hoy en día, con este sínodo de la sinodalidad que está buscando, parafraseando, es caminar con el pueblo, como usted dice, bueno, pues caminar, pero ¿hacia dónde? Pues yo no voy a mí me encanta caminar ese ejercicio, pero con un objetivo, voy a caminar 3 millas hoy. Exacto. Sí, o sea, no voy a agarrar más monte como burro sin mecate a ver a dónde paro, o sea, estaría loco, literal, hacer eso. O sea, no le puedo decir a mi señorita, vengo, ¿y cuándo regresas? Pues no sé, ay, cuando Dios me diga, pues no, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿qué, en su opinión, qué es necesario o qué ve usted que no se está denunciando de parte de la iglesia? Y lo digo con mucha cautela, padre, porque yo sé que hay infinidad de youtubers que les encanta hacer controversia y supuestos youtubers católicos y estar nada más señalando y señalando, y obviamente la fe no es nada más señalar lo malo, evidentemente, pero claramente hay algo que como los fieles tenemos que estar, dice la palabra en inglés, aware, atentos o alertas, y obviamente la iglesia no nos está protegiendo. ¿Qué usted ve necesario que la iglesia debe estar denunciando? No para que nosotros estemos nada más criticando a la iglesia, sino para que estemos al tanto y cuidarnos de ello. Mira, yo creo lo que la iglesia tiene que hablar es de salvación, es de santidad, que no se escucha. ¿Y cuál es el camino a la santidad? ¿Y cuáles son los peligros? ¿Y dónde está el pecado? ¿Dónde está eso? Eso es lo que está faltando. Hablar de esto. No, sabiendo que todos somos pecadores, absolutamente. No es de una posición mía de super santo que yo estoy indicando, no pontificando, no. Sino decir, yo, pecador como tú, te estoy diciendo, hagamos este camino, que es el camino a la santidad, que es el camino que nos lleva a la salvación. Y no ser condescendiente con el mal. Es lo de siempre, ¿no? Dios ama al pecador, lo ama profundamente, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Y hoy lo ves, dos que se unen, que no son pareja, no son complementarias como pareja, ¿se entiende? Sí. Lo que debería ser lo complementario que Dios creó, no lo son. Sí. Las piezas del Lego no encajan, para que la gente que no sepa. Y se unen. Y entonces tú no vas porque no quieres ser cómplice de esto. Suponte que uno, te digo porque esto está, ayer me consultaron sobre esto, ¿no? Sí. Y eso te da mucho. Entonces uno de estos es pariente tuyo y hacen una fiesta y te invitan. Y tú no vas, no tienes que ir porque estás siendo cómplice de esto. Pero al revés, al que te van a acusar es a ti, porque dice que te falta caridad. Pero es que, ¿qué caridad?
¿Qué caridad con el pecado? Es decir, yo a este pariente viene a mi casa y lo recibo con mucho gusto. Claro. Ahora, si viene con la pareja en pareja, no, yo no quiero que entre el pecado en mi casa, es suficiente tengo con el mío. Sí, de por sí yo batalla. Entonces es eso, y no porque yo sea un puritano, sea más, no, porque yo no quiero entrar en eso, y porque yo vengo del pecado, y quiero salir del pecado, basta. Y no puedo ser condescendiente, porque si soy condescendiente le hago un mal, le hago un mal a él y me hago un mal a mí, ¿no? Entonces, estas son las cosas que no se dicen y que se dejan hacer, incluso se bendicen, como en Alemania y en otros lugares. Entonces, todo esto hay que aclararlo, tiene que poner luz, y no porque yo sea impopular o porque se me van a tirar encima a todos los medios en callar. Por supuesto se van a tirar encima. Mira cómo se le tiraron encima al Papa Benedicto cada vez que hablaba. Y te acuerdas, bueno, el Ratisbona, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que está faltando. Ahora, por eso, con todo esto hay que tener mucho cuidado. Es decir, ¿cómo está esto? ¿A dónde nos está llevando? ¿A dónde nos está llevando? Mira, yo tengo un ejemplo hablando de Sensus Fidelium. Yo creo que sería así, creo no equivocarme. Pero si mañana se determinara que el magisterio, digamos, el magisterio, bueno, entre comillas, dijese, la Virgen María no es corredentora y de esto no se habla nunca más. Yo estoy seguro que Sensus Fidelium de los hijos de Dios, hijos de María, rechazarían de plano esa aseveración. Dirían, no es así. O hay que abolir la misa tradicional, nunca más misa tradicional. Tampoco lo aceptaría el Sensus Fidelium, aunque tú no celebres la misa tradicional. Sí. Yo celebro a Novus Ordo, pero la celebro dignamente como se debe celebrar, incluso con el canon romano, como es la tradicional, igual con el canon romano, siempre que la celebro yo. Bueno, pero no admitiría que me digan que la misa tradicional se cancela, no existe más. ¿Cómo? La misa que celebró la Iglesia durante más de un milenio, para decir poco. Entonces, ahí está su fidelidad en acción, ¿no? Nosotros entonces, padre, en realidad es un paquetón que nos estamos echando encima como feligreses, los laicos nosotros, porque nos obliga a conocer nuestra fe a profundidad, nuestra tradición de iglesia, y no dejarnos sujetos a los caprichos de algunos príncipes de la iglesia, porque evidentemente ahorita estamos viendo eso. No, yo sé, no nos queremos meter en camisa de 11 varas, nunca ha sido mi estilo. Yo voy a decir esto, lo digo de mi parte, no del padre ni de nadie más, ¿ok? Pero evidentemente hemos visto algunos sínodos en Alemania que están tratando de ir en contra de la tradición de la iglesia, sobre todo en cuestiones matrimoniales, que han sido muy claras. La oposición a lo que es la ley natural, la ley de la ley de Dios. El Papa Francisco incluso ha rechazado más de un puñado de veces en diferentes ocasiones, varios años, no se puede, y háganle como quieran. Y aún así vemos una afronta hacia el Papa sobre este tema. Y ese es uno de, me imagino, varios, ¿ok? Entonces, digamos, ojalá y no, que en Alemania le dicen al Papa, lo mandan allá a la loma, lo ignoran. Dicen, no, pues dale como tú quieras, nosotros vamos a hacer esto porque queremos hacerlo, ¿verdad? Dios no lo quiera. La responsabilidad del feligrés alemán es atenerse a la tradición de la fe, pero para eso tiene que conocerla bien, ¿verdad, padre? ¿Y cómo la conoce entonces? Ese es el tema. Como dicen, ¿no? Como dice San Pablo, si nadie se lo anunció, ¿cómo lo vas a ver? Porque si los propios... Ese es el gran, digamos, la gran responsabilidad y la gravedad, la seriedad de los malos pastores. Porque sobre ellos, sobre todo, va a caer sobre todos, pero sobre todo sobre el pastor que no enseñó la verdad, que la ocultó. Ahí va a ser tremenda, porque estamos ante, se habla de la misericordia, pero ante también la justicia de Dios. Entonces,
el que no supo, creyó a su pastor de que las cosas no eran así, si son de otro modo, y nunca supo nada, tiene una responsabilidad limitada. ¿Limitada por qué? Porque en realidad hay algo adentro que te dice que no. ¿Ves ese sensus fidelium? Como dice San Pablo en Romanos, la ley natural. Y la moral, exacto, la ley natural, la moral natural, te dice que no, que hay algo que choca, que chirría, aunque, pero ahí está. Por eso digo, tiene una responsabilidad limitada, es mucho menor, pero es responsable también. Es responsable de seguir el error, de creer en el error. Porque Dios te va a siempre dar alguna luz, por mínima que sea, pero te la va a dar. Porque Dios quiere que todos se salven. Entonces hay un momento en que se hace un paso hacia esto, bueno, y ahí está, y es terrible. Y además la situación de Alemania es sismática. Sí. Pero, atención, que también este sínodo de los sínodos está llevando a cosas muy serias. Se está hablando de poligamia, un montón de cosas. Claro, a ver cómo se resuelve, pero lo estoy admitiendo de entrada. Oh. Ahora, mira, vamos a hablar un poco de la actualidad. El 28 de octubre del año pasado, 2022, hace poco, desde Roma se difunde un resumen de 50 páginas de los documentos del sínodo sobre la sinodalidad. Lo llaman documento de trabajo para la etapa continental, que es lo que están ahora. Los europeos están ahí en Praga, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, este documento lleva como subtítulo una cita de Isaías: ensancha el espacio de tu tienda. Es muy sugestivo. Sí. Para la presentación del documento, se hizo en lo que se llama el grupo de Frascati, que fueron los que intervinieron, ¿no? Y ahí en Italia, en Roma, cerca de Roma, digamos, donde están los castillos romanos. Y se intuye que ahí, que quien no quiera ensanchar la tienda es porque se encierra en sus estrecheces, no oye el reclamo del pueblo. Ahora, a veces el reclamo del pueblo puede ser como el de Israel, cuando pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro, ¿no? A que tenían que adorar. Por eso, es que está metida mucho de estas cosas. En el punto 26, lo estoy viendo ahora, mencionan los 3 elementos que constituyen la tienda. La tienda son los toldos, las cuerdas y las estacas. Y entonces, hablando de las estacas, dice que las estacas que anclan la estructura al suelo garantizan su solidez, pero que siguen siendo capaces de moverse cuando hay que montar la tienda en otro lugar. Ahora, si las estacas es la doctrina de la fe, es la moral, es el depósito de la fe, es el magisterio, es la verdad inmutable de los dogmas, ¿cómo moverse? Cuidado, ¿dónde me muevo? Por ejemplo, ahí yo creo que se insinúa, lo digo por lo que viene después también. En otro punto, el 27, dice: la iglesia está llamada a expandirse, pero también a moverse. En su centro está el tabernáculo, es decir, la presencia del Señor. La firmeza de la tienda está garantizada por la solidez de sus estacas. Los cimientos de la fe que no cambian, pero sí pueden ser trasladados y plantados en un terreno siempre nuevo, para que la tienda pueda acompañar al pueblo en su camino por la historia. Por último, dice, para no hundirse, la estructura de la tienda debe mantener el equilibrio entre las diferentes presiones y tensiones. Se intuye ahí que hay algo que no huele bien. Sí, algo no cuaja, decimos en México. Claro, esta metáfora expresa la necesidad del discernimiento. Así es que, como muchas síntesis imaginan la iglesia, una morada espaciosa, pero no homogénea, capaz de cobijar a todos, pero abierta, que deja entrar y salir. Bueno, esta frase de la tienda abierta, que deja entrar y salir, a mí me hace recordar a la visión profética de la beata Catalina de Emmerich, de las 2 iglesias, la verdadera donde estaba el espíritu, pequeña, oculta, y la otra cómoda, donde todos cabían y podían entrar y salir. Así lo dice. Aparte, el Señor mismo dijo, usted lo sabe mejor que yo, que la puerta del camino de salvación es angosta
Claro, y es difícil de encontrar. O sea, estoy claro. parafraseando, evidentemente. Exacto, es que es exacto. Es angosta y cabe ahí una sola voluntad, la de Dios. Sí, No entran sí, las mías, sino que igual la de Dios. sí, no, sí, es cierto. O sea, le dieron el clavo. Claro, el documento dice además que los cimientos de la fe no cambian, pero pueden ser trasladados. Ahora, ¿cómo es eso? Quiere decir que son adaptables, que son flexibles. Dice, ensanchar a la tienda requiere acoger a otros en ella, dando cabida a su diversidad. ¿A qué diversidad? ¿Eh? ¿A qué diversidad me estás hablando? La visión, el punto 31, dice, es de una iglesia capaz de una inclusión radical, una pertenencia compartida, una profunda hospitalidad. Según las enseñanzas de Jesús, está en el centro del proceso sinodal. Ahora, ¿a cuál inclusión y diversidad se refiere? ¿Y por qué La iglesia, radical? ¿En qué sentido? claro, la iglesia siempre acogió a todos. No lo estamos descubriendo Ujú. ahora. A todos, y lo hizo en todas partes, porque esa es la esencia de su catolicidad. En todas partes hubo la misma doctrina, la misma moral, los mismos principios, un único magisterio. Debo hablar en pasado porque ahora no es así. Ahora, pertenecer a la iglesia, formar parte de ese cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Y Cristo llama a todos a la conversión y a seguirlo. Y esto no cambia, Él estaca firme en la roca que es Cristo. Después, este documento continental dice, recoge los temas, propuestas, insinuaciones de los que participan los sínodos locales, nacionales. Y dice que la respuesta a la consulta hecha al pueblo de Dios, ¿te das cuenta? El pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? Y fruto del discernimiento de los pactos. Ahora, el pueblo de Dios, ahora, pero a mí nadie me consultó, dirán muchos, ¿no? Y otros dirán, yo no quise participar porque sabía que las respuestas iban a estar dirigidas o estaban preseleccionadas. Y dice por ahí, no faltan expresiones muy claras de rechazo. También lo reconoce, como uno que dice, no me fío del sínodo, creo que se ha convocado para introducir más cambios en las enseñanzas de Cristo, infligir más heridas a su iglesia. Otros dicen énfasis en la sinodalidad, puede presionar para que se adopten en la iglesia mecanismos y procedimientos centrados en el principio de la mayoría democrática. En fin. Ahora, como digo, habla mucho de caminar, pero ¿hacia dónde se camina? Pues, El documento, más bien, yo no lo encuentro como orientativo, porque dice que es un documento llamado orientativo, es desorientativo para mí. Cuando habla de pecado es para condenar las estructuras de pecado, no para denunciar el pecado personal. Por ejemplo, no se ocupa del matrimonio, pero sí menciona a las personas LGTBQ, ujú. a los divorciados vueltos a casar, que eso ya viene en el 2014, de Amor y Leticia. Menciona la poligamia. Y después hay quienes han hecho un recuento de palabras, ¿no? Que es interesante como estadística. Caminar aparece 58 veces, pero nunca destino, nunca. Hmm. Mucho caminar, pero la palabra destino no figura. Santo, santidad, virtud, cielo, infierno, cero. Se habla de escuchar muchas veces, de misión. Yo, por ejemplo, también esto lo hicieron otros, pero yo me fijé a ver cuántas veces aparece la palabra conversión. Conversión aparece 10 veces, pero 3 como conversión a la sinodalidad. 2 como conversión de estructuras de pecado. Estructuras, 2 como conversión de actitudes, o sea, cambiar de actitudes para aceptar los cambios. Mira qué conversión. Y una conversión de cultura de la iglesia. Es ponerse al tono con la época, ¿no? Y solo 2 como conversión espiritual. 2 veces solamente. No, pues está difícil así. O sea, no se puede trabajar con eso. Trae más confusión y lo he dicho bastantes veces en el Exacto, porque canal. te metes Ujú. en una jungla. Yo me tuve que meter porque tengo que saber de qué hablo. Se habla de fluir, ¿no? Dejarse sorprender por las novedades que trae el espíritu. ¿Qué novedades? Se confunde la colección de opiniones, las insinuaciones y propuestas, como te decía, con el sensu fidelium. Por ejemplo, en una parte, en el punto 39 dice, entre los que piden un diálogo más incisivo y un espacio más acogedor,
encontramos a quienes por diversas razones sienten una tensión entre la pertenencia a la iglesia y sus propias relaciones afectivas, como por ejemplo los divorciados vueltos a casar, los padres y madres solteros, las personas que viven en un matrimonio polígamo, las personas LGBTQ. Yo digo, los padres y madres solteros, ¿cuál es el problema? No creo que haya ninguno. Sí, apenas le iba a decir, padre, pues, como dice el dicho, hasta entre los perros hay razas, o sea, hay distinciones, válgame la expresión, pero una cosa no es que uno apruebe, no, para empezar yo no tengo ese poder, no se me ha concedido nada, pero una cosa es hablar de decir, oye, espérame, un hombre y una mujer divorciados o no, ya la iglesia puede determinar. Otra cosa es ya algo que no es natural, o sea, no están en la misma categoría, aunque a lo mejor los dos pueden estar en un tipo de error, no es lo mismo y no podemos ponerlos en una misma categoría. A mi juicio, padre, eso crea confusión para nosotros feligreses, y siempre lo he dicho en el canal, padre, la confusión siempre va a dar fruto al enojo y a la ira. O sea, eso bravo, pues, excelente. Excelente. ¿Qué hacemos ahí? Aquí, por cierto, hablando de confusión o preguntas, tengo una pregunta que la persona nos hace, muy interesante. Dice, pregunta, padre, ¿con el sínodo o cualquiera de estas cosas podrán cambiar la doctrina? Me imagino que se refiere a la doctrina de la fe de la iglesia. La iglesia está asistida por el Espíritu Santo y es fuente de verdad y es la luz del mundo, dice el comentario de Rodrigo. Muy buena pregunta. ¿Qué piensa usted, padre, sobre esto? Si nos tiene ese poder. Bueno, si se pretende hacer algo de eso, que no es de descartar, visto lo visto, uno llega a la conclusión que esa no es la iglesia. Tendrá el nombre de iglesia, pero es lo que Karol Wojtyła llamaba que junto a la iglesia está la antiiglesia. Entonces, esa es la antiiglesia y no debe ser aceptado. Y luego, bueno, no queremos llegar a esos terrenos, pero ya no puedo dejar de pensar qué sucede si realmente estamos ante la iglesia. Eso ya lo tienes en el sínodo alemán. Y no es descartar que también esto ocurra aquí. Wow. Los alemanes no están solos, cuidado. ¿No? No. Wow. Entonces, cuidado. Entonces, ahora hay que discernir dónde está la iglesia. Si a mí me viene a cambiar la doctrina y me lo ponen empaquetado, un packaging fenómeno, todo muy bonito, pero es otra doctrina, señor, fuera. Así venga de quien venga. Venga de quien venga, como dice San Pablo, aunque venga un evangelio un ángel por los ángeles, que sea anatema si es diferente a este. Wow. Cuando habla de tensión ahí, ¿no? Esas tensiones entre la presencia de la iglesia y las propias relaciones afectivas. Esa tensión, si es el de la llamada a la conversión y de abandonar el pecado, es una tensión positiva. Lo está poniendo como una tensión negativa. Pero si la tensión es porque yo estoy en una situación de pecado y me está llamando a la iglesia a dejar el pecado, es positivo. El espacio acogedor siempre está abierto. Es nada menos que el costado abierto de Cristo. Sí. Es el acogimiento al pecador. Pero cerrado, en cambio, está la puerta al pecado, a la convivencia con el pecado. Válgame. Y no se dice nada, como tampoco se dijo nada del sínodo de las familias, que las familias están bajo grandísimos, gravísimos, constantes ataques en todos los frentes para conservar los valores cristianos. Les están enseñando a pervertirse a sus hijos. Quieren defender a sus hijos de las perversiones, las amenazas a su salud física, a su salud espiritual. De esto nada se dijo antes y creo que ahora no se dice nada. Esto es lo terrible. Nos ocupamos de casos marginales que son pecaminosos y que deben salir del pecado. Por eso digo, está imbuida del espíritu del mundo. Este documento, por lo menos. Hay que ver qué sale. Hay que ver qué sale. Pero esto pinta feo. Esto alguien lo aprobó, alguien lo hace que sea un documento de trabajo. La cuestión es saber quién es ese alguien y qué intenciones tiene ese o esos alguienes. O sea, porque es severo, padre. Entonces, no por explotar el bien. Y también, por supuesto, no falta el ecumenismo, la acción interreligiosa, no falta escuchar el clamor de la tierra, a lo que suena el grito de los pobres,
lo de Amazonía, nos falta el medioambientalismo, que tuvimos en Laudato Si, cambio climático, todo, con la teoría oficial de que el hombre es responsable con su acción, etcétera, etcétera. ¿Qué puede entonces hacer un católico feligrés? Evidentemente no estamos descubriendo el hilo negro, es algo que se ha venido pues, sintiendo, se ha venido a venir desde tiempo atrás, padre, que hace falta conocimiento de la fe. Por ejemplo, en los Estados Unidos, me imagino que en otras partes ha de ser muy similar, pero aquí en los Estados Unidos, pues aquí no sé si usted sabe, padre, pero hay más católicos que españoles en España, no más para que se o argentinos en Argentina, nada más para que nos demos una idea de que el catolicismo no está al margen de la sociedad, o sea, de hecho es la denominación cristiana más fuerte en este país, a pesar de que si juntas a todos los protestantes, eso sí, ya son más, pero estamos hablando de protestantes que no ni siquiera tienen algún tipo de concordancia alguna, o sea, nada más el hecho es de que no son católicos. Bueno, pues esa no es realmente una cohesión, pero aquí hay una influencia católica muy fuerte y cerca de la mitad, al menos, o hasta a veces 3/4, dependiendo la encuesta que lean, de los católicos no creen en la transubstanciación, o sea, no creen en el cuerpo de Cristo y aún así van y toman comunión. Y hay obviamente otros católicos que sí. Se da curiosamente, padre, que aquí los conversos protestantes al catolicismo son los que toman a veces la fe más en serio que los mismos católicos de cuna. ¿Qué puede hacer una familia católica aquí, que la audiencia de los Reconquistas, mayormente los Estados Unidos, que está buscando criar a sus hijos en la fe porque su sistema educativo está literalmente diseñado para ir en contra de la fe? El sistema laboral, donde va a trabajar, literal está diseñado para ir en contra de la fe. Y a mí me consta. Y la moral. O sea, es más, hay trabajos, yo les he compartido ahí en el canal de Telegram Reconquista, donde como requisito te piden que afirmes, que apoyas uniones conyugales, vamos a ponerlo así, no naturales, ¿ok? Sí. Entendió. O sea, antes de que puedas siquiera tener una entrevista de trabajo, o sea, tienes que pasar por eso. Entonces tienes el sistema educativo en contra de la fe y la moral, tienes el sistema laboral en contra de la fe y la moral, o sea, las dos cosas que rigen la vida de cualquier humano en promedio. Tienes las artes, o lo que queda, porque ni siquiera es arte, lo acabamos de ver hace unas semanas con los Grammy y todo, abiertamente, ya ni siquiera indiferente a la religión, literal, satánico, o sea, ya a estas alturas, todo lo que afecta al ser humano en promedio, las finanzas, el entretenimiento, el consumo, las corporaciones que nos venden los alimentos, igual. Entonces estamos rodeados. ¿Cómo podemos, padre, para no quitarle esperanza a los feligreses, cómo podemos tener esa esperanza para poder protegernos? Y no solo nosotros, sino a nuestros hijos. Uno ya está grande y viejo y correteado, pero los hijos son los que tenemos que educar y proteger en la fe. ¿Qué recomienda usted? Bueno, resistir en la fe. Resistir en la fe, que es la que alimenta la esperanza. Porque la victoria es de Dios. Lo que pasa es que es un momento de mucha prueba. Pero resistir en la fe y resistir en la moral y no entrar en pactos con nada de eso, ¿no? Pero ser fieles al Señor. Es un momento muy duro, es como los primeros cristianos. Es como que nos quieren hacer quemar incienso a los ídolos, sí, a los demonios, que es lo que está pasando. En el fondo es eso. Entonces no podemos admitirlo, tenemos que resistir, no hay otra. Resistir, ¿y cómo? Con oración. Si no hay oración, estamos liquidados. Porque la oración es la que nos mantiene la llama viva. No podemos, se podrán hacer manifestaciones, pero eso no lo molesta al demonio. Sí. Y aquí la guerra es contra los demonios. Sí. En cambio, la oración, Déjalo, espérame, no sé. ¿Sabes esto de qué es? Estos son de acero. Está. Estos me lo regalaron en Polonia, los guerreros de María. Sí, no sé si se ve aquí, el cordel es de paracaídas. Oh. Pues esto es lo que tenemos esta es el arma a esgrimir. Esta es la protección, y si es posible, que la familia rece unida.
que se junte para rezar el rosario y hacer una vida sacramental y no ceder a todo esto. Es difícil, pero si no hay quien te aquí sobre la tierra, ¿no? Quien te proteja. Al contrario, se supone que los estados deben proteger, para eso están, ¿no? La esencia del Estado, ¿cuál es la razón de ser? Sin embargo, están para atacarte. La guerra es contra ti, contra mí, contra los niños. Eso es lo peor. Lo peor. La periodista... Yo creo que no va a faltar mucho tiempo, porque están tocando lo más sagrado, para decirlo, ante Dios, que son los niños y la inocencia de los niños. Esto no puede durar mucho, no puede durar mucho. En ese punto, qué bueno. Explotará en 1000 pedazos, pero no puede. Hay una periodista, padre, de Sudáfrica, que es muy, muy popular aquí en los Estados Unidos, Lara Logan. Es de las pocas que yo admiro, porque la mayor parte, el periodismo, la comunicación ya es obsoleto, ya es propaganda hoy en día. Sí. Es un género que ha desaparecido. Ahora se dedican a ser portavoces del sistema. Bueno, dicho esto, esta periodista no fue, y hace varios años, cuando estaba Obama de presidente, padre, ella sufrió un ultrajo cuando fue la supuesta primavera árabe. Una atrocidad, que no les voy a decir los detalles, evidentemente, pero fue una atrocidad. Bueno, sobrevivió y todo. Y ahorita creo que está aquí en Texas, en los Estados Unidos, desde hace rato. Ella obviamente ha llegado a conocer círculos de poder muy importantes y todo. Y una entrevista reciente en su canal, es alternativo, menciona cómo las personas detrás de los hilos del poder tienen una aberración hacia los niños en particular, ahorita que lo que usted menciona, y dice ella, hay una razón. Ella denuncia, por cierto, todas estas élites, esas tiranías, dice, porque la mayor parte de la gente dice no lo comprende, pero estas personas malvadas sí, y ellos entienden que los niños es el reflejo más cercano hacia Dios, y la agenda de estas personas es erradicar cualquier vestigio de Dios en la humanidad, y los niños es la fuente más cercana, pero les aborrece ese concepto. Dice, por eso estamos viendo tantas políticas tan pues horrendas, no quiero usar una palabra mala, por respeto a la audiencia de ustedes, que están diseñadas literalmente para afectar a los niños. O sea, ya ni siquiera usted y yo, sino a los niños, porque no quieren ningún tipo de vestigio de reflejo, nada que les recuerde a Dios, y los niños es la fuente más cercana, y por eso lo estamos viendo ahorita en la manera que los están literal eliminando o corrompiendo o transformando literal físicamente, todo lo que sea necesario para borrar esa pureza, por así decirlo, que representa un niño, esa simpleza a veces de fe, aunque a veces nos saquen canas verdes a los papás. No, y no hay duda, porque eso aquí está Satanás, y Satanás no soporta la santidad ni la inocencia. Entonces, aunque sea inocencia relativa, porque los niños tienen su malicia, claro. Pero en términos relativos es la inocencia. Y por eso es Moloch de nuevo. Moloch es Satanás, el dios Moloch que pide sacrificios humanos de niños. No hay duda. Sí. No, a mí no me cabe ninguna duda. Qué buena frase, padrito, que dice Satanás, sí es cierto, no soporta la inocencia o la santidad. Y ahí están las claves para nosotros como pueblo feligres, buscar la inocencia y la santidad. Exacto. No va a venir a un precio, pero bueno, con Cristo, todo se puede, todo se puede. Bueno, padre, pues se nos acaba el tiempo, ha sido un placer. Voy a poner una vez más el canal de ustedes. Bueno, aquí lo ven en Telegram, Misión María Eucaristía, para todos ustedes, tiene actualizaciones, pero también, por cierto, está en el canal de YouTube. Por favor, compartan este video. Usualmente los creadores de contenidos a los canales de YouTube no les gusta que bajen sus videos, los suban. En mi caso personal, ustedes pueden bajar, subir, ni siquiera tienen que darnos crédito. O sea, eso, y lo digo explícitamente por si YouTube les quiere hacer algún tipo de problemas o broncas. Ustedes dicen, Luis dijo que lo podemos bajar y subir, no nos tienen que dar ningún crédito.
Si lo monetizan o yo, es problema de ustedes. A mí, con que lo esparzan, yo me voy a gusto, bien servido. Entonces, ahí ven el canal del Padre. Por cierto, suscríbanse. Amar a Cristo, amar a María. También yo lo reporté en Telegram. Y amar a la iglesia, amar a Cristo, amar a la iglesia. Exacto. Perdón, Padre. Y de voladita también, Padre, si me permite recordarles, en Telegram puse el link para este canal para que apoyen a la familia Grant. Sarah está con un cáncer ya muy agresivo, muy avanzado. El padre Ripperger, que es un exorcista muy conocido aquí en los Estados Unidos, pidió oraciones, curiosamente, para esta familia. Entonces, si pueden apoyar, ya sea con oración o con donación, se los agradecería bastante. Padre, ya para cerrar, ¿algo más que quiera agregar? No, lo único que mis amigos de México me retan, sino porque son ellos los que pusieron los libros en Amazon. Entonces recordar que hay libros míos en Amazon, que ya ni me acuerdo. Uno es María, la Eucaristía, el final de los tiempos. De ese sí me acuerdo el nombre. Los demás no, pero son creo que 7 libros en Amazon. Vamos, por cierto, a poner el link. Y simplemente agradecerte realmente, Luis. Espero, pidamos al Espíritu Santo que haya sido de provecho, ¿no? Para muchos, y que podamos no contribuir a esta confusión, sino esclarecer, estar muy alertas, aware, como dijiste tú. En inglés. Si no es mucha molestia, Padre, le puedo pedir un favor. No nos puede despedir con una bendición para los que estamos viendo el programa y para los que lo vean diferido de una vez, ya con eso cerramos. Sí. Si tú no me lo pedías, te lo iba a pedir yo. Gracias nomás. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con tu espíritu. Invoco a la presencia de María Santísima, de San José, para la protección de este canal tuyo y de todos los que están viendo, escuchando, y la intercesión de ellos ante el Señor. Y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Que viva Cristo Rey. Viva, y viva la Virgen de Guadalupe, la morenita.